Hola chicos, bienvenidos, pase bien para todos, espero se encuentren bien, espero que pronto nos podamos encontrar en las aulas y seguir compartiendo nuestros contenidos académicos y podamos llevar a feliz término este año escolar. En nombre de su colegio Virgen de Chapi y en el mío propio William Ramírez, eh, le doy la bienvenida a este nuevo encuentro y bueno, vamos a hablar de algo muy importante. Hemos quizá escuchado hablar mucho sobre la pandemia del COVID-19. Hemos visto todo, hemos visto lo impactante de los números, de las estadísticas, de las muertes, de los contagios, pero pensado en el principio de todo, poco hemos evaluado algunas cosas que pasaron en el pasado y que lamentablemente quizás los gobiernos de nuestra región no tomaron nunca en serio algunas cosas que pasaron en el mundo y que bueno, hoy en día estamos pagando las consecuencias de eso. Sin embargo, este pequeño aporte espero que sirva de algo para crear en ustedes una conciencia reflexiva, creativa, y lo hago a través de una modalidad de estudio llamada estudio de casos. El estudio de casos, básicamente ustedes ya que están en quinto año de secundaria van a estar pronto a nivel superior y van a encontrarse con esto, sobre todo los que estudien o los que elijan estudiar las carreras de ciencias, medicina, entre otras carreras que siempre se van a presentar casos como estos. Les van a dar un artículo científico para que lo analicen, para que lo desmenucen y lo hagan digerible a su entendimiento, ¿no? Entonces, bueno, hago este encuentro a través de un estudio de caso y el caso que les traje a continuación es un artículo científico de alguien que está o que pertenece al personal médico de un hospital en España de gran envergadura y tiene que ver con el SARS. El caso SARS-CoV, que básicamente fue la pandemia que ocurrió en 2002 y 2003 y que quizás lamentablemente, o me incluyo, no todo el mundo sabía o no todo el mundo tomó en cuenta esa pandemia porque ya van a ver por qué, porque realmente en nuestra región nunca se habló de ese problema sanitario, de ese problema tan grave que ocurrió en una región del mundo, pero que como no nos impactó de ningún modo, pues no tomamos en serio. Y creo que, opinión personal, creo que eso fue lo que, o ha sido lo que ha hecho que en países como Ecuador, países como Perú, como Colombia, como países que quizás no estaban preparados o no estábamos preparados en la región para afrontar una crisis de tal envergadura. Entonces, bueno, entendemos entonces que hay que cumplir con ciertos lineamientos que emite el currículum nacional en el Perú y tomando en cuenta esa recomendación, pues entonces vamos a describir un poco lo que está en juego en este encuentro, ¿no? La competencia que está en juego en este encuentro tiene que ver con la que reza textualmente en el documento rector como indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Esa es la competencia que está en juego mediante este documento y este tipo de modalidad. La capacidad tiene que ver con problematiza situaciones para hacer indagación, justamente lo que vamos a hacer y lo que quiero que ustedes hagan en este encuentro y con la ficha que les entregué o les voy a hacer llegar a través de la plataforma Cubicol y también a través del artículo científico que van a leer y van a analizar y poder entonces comprender otras cosas que no voy a decir en este video por razones de tiempo. Específicamente, entonces, cuando hablamos del desempeño precisado que estoy buscando a través de este encuentro, tiene que ver con interpretar, quiero que ustedes interpreten datos estadísticos y científicos y los vinculen con situaciones actuales para facilitar la comprensión de eventos de gran importancia para el mundo. Entonces, el caso SARS-CoV, y se entiende ese CoV como coronavirus, en 2012 se presentó en una provincia al sur de China llamada Guangdong. Eh, Fue una pandemia que llegó rápidamente a 5 continentes. De hecho, se propagó en 24 horas a 5 países y fue considerada la primera pandemia del siglo XXI. Gracias a Dios, pudiéramos decir, gracias a Dios en ese momento, esa pandemia pues no tocó el continente suramericano y lo podemos observar a través de este gráfico que son datos de la OMS, en el cual observamos que la mayor parte de los contagios pues, ocurrieron en Asia, en China y al norte de América, en Canadá, en Toronto.
Gracias a Dios en ese momento nuestro continente suramericano pues no tuvo ningún contagio y podemos entonces empezar a ver por qué justamente no estos países en la actualidad no hemos podido quizás controlar. En el caso de Ecuador, que quizás el impacto ha sido mucho mayor, pues no ha habido nunca un evento de esta magnitud y en casi todos los países del continente. Entonces, bueno, el estudio que les menciono a continuación, estudio del doctor Baquer Rafar, miembro del personal médico del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, España, cuyo artículo se titula Síndrome Respiratorio Agudo Grave SARS, sus siglas en inglés SARS, nos brinda entonces un bosquejo sobre las características de la pandemia para ese momento. Y como caso puntual, tenemos entonces que se diseminó rápidamente a nivel internacional. Llegó en 24 horas a 5 países y en pocos días llegó a 29 países de los 5 continentes. Un evento también particular fue que se generaron investigaciones científicas en paralelo. Muchos de los países que estaban afectados, todos iniciaron estudios científicos para contrarrestar el ataque de ese virus en ese momento. Otra cosa muy importante, y tiene que ver esto mucho con la medida que pueda tomar la población o las personas que son, digamos, el centro de afectación, es el eco mediático. Y es algo muy importante y se dio rápidamente en ese momento. Y por último, pues la amplia difusión de información profesional y técnica sobre el proceso que se estableció a través de Internet, sobre todo en las páginas que el autor plantea, ¿no? A través de las páginas de la OMS y del CDC, que es el Centro de Diagnóstico y Control Epidemiológico en parte de Estados Unidos. Entonces, bueno, vamos entonces a ir viendo un poco sobre cómo se sucedieron las cosas en ese momento. Y para eso entonces tenemos que hablar un poco. El autor habla del enfoque etiológico desde el punto de vista etiológico, es decir, del origen de esa pandemia. Se habla que, bueno, que es fue un coronavirus que pertenece a un grupo de 3 coronavirus, y entonces entendemos que el coronavirus en ese momento, hasta ese momento, pues solamente se había presentado en especies animales. Y en este momento era de la forma SARS-CoV, o sea, SARS, el síndrome respiratorio agudo grave del coronavirus, pero en la forma like de gustar en inglés, ¿no? Se presentaba en especies animales y que luego ese mismo virus muta a una especie humana, y es cuando se da entonces la infectación en el humano, ¿no? Se puede decir que los coronavirus son una familia muy, muy amplia, ¿no? Pero en este caso tienen algo muy en particular, y es que obviamente debemos tener claro que no es un organismo vivo, son moléculas de ARN que van entonces a entrar en una célula huésped y van a hacer que esa célula huésped se replique y básicamente multiplique rápidamente su célula, pero contaminada con este virus. En el caso del coronavirus, en ese momento se determinó, se llegó a la conclusión de que tenía 3 tipos de proteína N, M y S. Y hablamos entonces de algo muy importante en ese caso. Esto que está acá entonces lo entendemos como la molécula de ARN, en ese caso de la proteína N. Esta proteína permitía rápidamente la penetración de este virus o de esta molécula a las células del huésped. Esto que está acá es lo que se conoce como coronas, por eso se habla de coronavirus. Si pudieran, este es el coronavirus, y hacemos entonces un corte transversal y pudiéramos hacer algo parecido a esto, ¿no? Tiene entonces la proteína M, son una serie de conexiones que permiten que el material genético de este virus se pase rápidamente a una célula huésped y entonces ocurra la replicación, es decir, la multiplicación de células, pero infectadas. Por eso justamente la importancia de este estudio, y sobre todo en este momento que estamos viviendo, en el que el mundo está luchando contra una pandemia como la del COVID-19. Al respecto, cuando habla del cuadro clínico y el diagnóstico, pues básicamente los mismos síntomas que tiene el coronavirus, ¿no? El SARS-CoV, que dicho sea de paso, el SARS es el síndrome, es la expresión
neumónica o neumológica del coronavirus. Cuando ya el virus pasa a complicaciones respiratorias neumonológicas o neumónicas, como se pudiera también entender, es cuando se habla de SARS, que es un síndrome realmente. Básicamente entonces hablaban de los síntomas, bueno, 38 grados superiores y sobre todo la infiltración en los pulmones. Eh, Sobre todo la población atacada fue personas mayores de 65 años y hacía énfasis el autor allí en personas que tenían diabetes, que ahí en ese caso la letalidad, es decir, el porcentaje de mortalidad fue del 50%, es algo muy fuerte en ese caso. Por cada dos, uno moría en ese caso de esas personas de esa edad. Digamos, el proceso de la pandemia, el paciente cero, es decir, el primer contagio que se plantea que fue en un mercado, al igual que el coronavirus, fue en un mercado de Guangdong, en donde se consumía, en donde se hacía compra y venta de especies silvestres, de especies exóticas y que por supuesto por cuestiones de cultura pues se consumen en esa región del mundo. El pico más alto de contagio fue el día 28 de marzo de 2003 con 140 casos para el momento. Y el último caso, el último contagio según la OMS, reportado por la OMS, fue el 11 de julio de 2003. Eso es algo muy importante. Cuando ustedes hagan un estudio de caso tienen que hacer el resumen de esta manera, muy puntual. La transmisión comunitaria, en ese caso, la parte mediática, el eco mediático jugó un papel importante, pero sin embargo, la demora de los pacientes en ser atendidos generó que las personas, sin saber que estaban contagiadas con el virus, pues entonces fueran multiplicadores de este virus en su comunidad. Eso es lo que se llama transmisión comunitaria. Y otro punto muy importante que me llamó la atención es la transmisión nosocomial, que básicamente es la que se genera digamos, en los espacios de los centros médicos. En ese caso, en ese momento, en el 2002, el 77%, un número muy alto, de los infectados se registró en el personal médico, es decir, personas que no tomaron las previsiones del caso, pues y fueron contagiadas con el virus en ese momento. Tanto personal médico como visitantes, porque se permitieron visitas en ese momento, cosa que en este momento vemos que no está permitido. Esas son cosas que se han ido aprendiendo justamente de esto. Esto que está acá fue un gran error, permitir visitas a los pacientes que estaban con el virus, ¿no? Eso es algo muy puntual allí, muy importante que espero que tomen en cuenta. Otro dato que ofrece el autor es que si mal no recuerdo, el 19% también de los contagiados fueron personas que tenían algún contacto con ese personal médico de esa, llámese familia, llámese personal médico trabajadores, llámese alrededores de esos centros médicos, ¿no? Algo muy importante ahí, muy puntual. El reservorio, es decir, la especie o digamos el sitio en donde estaba insertado, en donde estaba o de donde se origina el virus. En este caso, se demostró que en ese momento era el gato civeta, gato de civeta, cuyo nombre científico, según la taxonomía, es Viverra civeta, ¿no? Es una especie, como la observamos en esta imagen, parecida a un felino, parecido a un tigre, sin embargo tiene rasgos similares, pero puntuales, que hacen que sea una especie exótica. Y como por supuesto se hablaba del contagio a través de la compra, el consumo de esta especie en un mercado de un sitio, mercado llamado Shenzhen en Guangdong. Y por supuesto, se contagian quienes, se contagian los que los manipulan, los trabajadores, las personas que trabajan en los restaurantes, los comensales, los que coman esas especies y por supuesto toda la cadena de comercio de esa especie, ¿no? Eso fue algo muy importante. Quiere decir que el coronavirus como tal es una enfermedad zoonótica. Cuando hablamos de zoonosis, quiere decir que se traspasa de especies animales al ser humano. Algo muy importante que alertó el autor, tomando como recomendación la OMS, recomendó textualmente, dice, el riesgo de que a través de las muestras guardadas en laboratorio se puedan producir transmisiones y originarse una nueva ola de epidemia fue advertido por los protocolos de la OMS. Esto es algo muy importante porque posterior al fin de la pandemia se generaron hasta el momento, hasta julio de 2000, julio-agosto de 2003, se generaron 17 casos que no fueron reconocidos por la OMS como nuevos brotes porque fueron accidentes en laboratorios. Accidentes en laboratorios que bien pudieran significar el punto de inicio del nuevo coronavirus en el 2019.
accidentes que pudieron haber significado, aunque la OMS recientemente desmintió que pudiera ser originado por laboratorios o un accidente, ¿no? En este momento se habla de que de que el coronavirus del COVID se generó en el mercado de Wuhan en China y se descarta por completo la opción de que haya sido un laboratorio. Sin embargo, son cosas puntuales que espero que ustedes vayan entendiendo. Ya ustedes tienen edad y raciocinio para poder entender y poder tener una opinión personal, ¿no? Eh, Hasta este momento, pues entonces con el video y con la ficha más la lectura complementaria, que es básicamente el artículo científico completo de 6 páginas, pero sin embargo pudieran hacer lo que yo hice, un resumen de ese artículo solamente para leerlo, para analizarlo y para comprender ciertos datos. Se dejó también entonces una autoevaluación en esa ficha que se va a subir a la plataforma y que vamos a discutir en la actividad web, en el foro web o a través de la videoconferencia y también a través del WhatsApp.